Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy estamos aquí para comparar, para confrontar dos juegos que son tan parecidos que al final se podría decir incluso que hasta son el mismo juego. Y por eso estamos hoy aquí para hablar de este Creature Comforts que es de la editorial KTBG, en español lo ha traído GenX Games, y por otro lado Maple Valley, pero Maple Valley Creature Comforts. Así que son dos juegos de la misma serie, la misma autora y con las mismas características. Son juegos ligeros, de 1 a 5 jugadores, tienen un modo solitario, por lo tanto, con partidas que pueden durar menos de una hora y con una edad indicada en la caja de cada uno de los productos a partir de 8 años de edad. Así que vamos a hablar de estos juegos, vamos a compararlos, vamos a ver si tienen diferencias, vamos a ver si son iguales, vamos a ver en qué cambian, vamos a ver qué aportan y al final, en las conclusiones, daremos nuestra opinión sobre estos dos juegos. ¡Empezamos! Pues vamos a empezar con Creature Comforts, el primero de los dos juegos, en orden cronológico en lo que respecta a su salida al mercado, a su publicación. En Creature Comforts, tu familia de animales del bosque trabaja duro para preparar vuestro hogar de cara al invierno. El pueblo de Valle de Arce descansa sobre una campiña fértil que proporciona todos los recursos que necesitas para construir una amplia variedad de artículos de confort. El ajetreado mercado es el lugar perfecto para obtener lo que necesites. El nido del búho te puede servir de inspiración para hacer tu hogar aún más acogedor y el taller está siempre abierto para construir mejoras de todo tipo. ¿Qué cosas reunirás, cocinarás, coserás y fabricarás para hacer que tu madriguera sea lo más acogedora y confortable posible? Bueno, pues Creature Comforts lo que nos aporta, pues, efectivamente, pues es un tablero de nuestra familia, nuestra casa, va a ser nuestro tablero individual. Y aquí vamos a contar con 4 trabajadores de nuestra familia, que son pues animalitos representados en madera, las casitas también vienen en madera, luego vienen un montón de dados, cada uno escogería los 2 dados de su color, cada jugador, por tanto para 5 jugadores, cada uno tendría sus 2 dados, y luego tenemos lo que se llaman los dados de aldea, que entrarían en juego para todos los jugadores. Lo que son los recursos vienen en troquel en esta edición, que es la estándar. Luego hay una edición deluxe para cualquiera de los dos juegos, pero nosotros pensamos que no compensa. Las 2 ediciones deluxe, que solo vende GenX Games, no se pueden encontrar en otras tiendas, las 2 sumadas suponen un incremento de 60 € en el precio total de los 2 juegos. Creemos que es excesivo e innecesario. Pero para aquellos que sean coleccionistas y no tengan problema de dinero, bueno, pues adelante, es una decisión personal. Pero en cualquier caso nosotros pensamos que no compensan las ediciones deluxe, porque la diferencia está en que los recursos, en lugar de ser de troquel, serían de madera y traía un inserto para todo eso, cada uno de los juegos. Pero el resto de componentes es igual en cualquiera de las 2 ediciones. Esta es la edición, como decimos, normal. La característica principal, la mecánica principal de Creature Comforts es una colocación de estos trabajadores desde nuestro tablero individual con tentar a la suerte. Y no me refiero a que haya 2 mecánicas, sino que es como si fuera una sola mecánica. Colocamos trabajadores tentando a la suerte. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, pues muy sencillo. Lo primero que tendríamos que hacer en nuestro turno sería lanzar los dados, lanzaríamos nuestros propios dados y tendrían unos valores que no podríamos tocar hasta que terminara la ronda. En este momento es cuando tenemos que colocar a nuestros trabajadores, sabiendo qué valores van a tener nuestros dados personales, los dados de nuestra familia. Y tenemos que colocar a los trabajadores. Para ello tenemos un montón de localizaciones, pues tenemos en el bosque, en la pradera, pues tenemos en el río, tenemos en el mercado, tenemos en el taller, tenemos en el nido del búho, en fin, tenemos un montón de ubicaciones. Por cierto, estas ubicaciones van variando también según las estaciones, se pueden jugar 6 u 8 rondas, y según van variando las estaciones nos van ofreciendo recursos diferentes, porque hay un montón de recursos. Tenemos madera, tenemos fruta, tenemos lana, tenemos libros, tenemos moneda. Algunos son materias primas y otros no son materias primas. Luego vamos a tener un personaje en esta ubicación que va a ir variando también entre rondas y que nos va a proporcionar una habilidad durante esa ronda y además también una forma de intercambiar diferentes tipos de recursos en función de los dados. Aquí podríamos obtener mejoras y aquí las famosas cartas de artículos de confort.
Como decíamos, lo que tendremos que hacer es que, conocida nuestra tirada de dados, un dado 4, un dado 1, tendremos que colocar a nuestros trabajadores antes de realizar la tirada de los dados de aldea, que van a ser compartidos por todos los jugadores. Las diferentes localizaciones nos van a pedir una determinada combinación de dados. Por ejemplo, aquí tener un dado con valor 3 o menos, por aquí que 2 dados sumen un total de 5 o menos, aquí que los 2 dados sumen 8, aquí un dado valor 2, aquí en el río, en función de la localización que me ponga, de las 3 ubicaciones posibles, pues distintos valores de dados, aquí cualquier dado, aquí en función del dado podremos obtener cartas directamente de las expuestas o cartas del mazo, y aquí en el taller, en función del valor del dado que tengamos, subiremos por la escalera del taller, y por ejemplo, si tengo un 4, como tengo yo aquí un 4, podré coger cualquier carta de mejora desde 4 hacia abajo. ¿Y qué hago? Pues me coloco en cualquier ubicación y reparto a mis trabajadores por las ubicaciones. Eso lo hacen todos los jugadores y es entonces cuando se tiran los dados de aldea y se ponen en la colina. Entonces, cada jugador en su turno coloca los dados que ha tirado previamente de su familia y cuenta con 6 dados. Ve dónde puedo utilizar los dados en según qué ubicaciones y para los dados que pueda utilizar para cumplir las ubicaciones obtendrá los recursos, las cartas, las mejoras, las posibilidades de intercambio que sean, según lo que se está ofreciendo en esa ronda. Recordad que estas tarjetas cambian, este personaje cambia, aquí se van renovando las cartas, aquí también van apareciendo nuevas cartas de mejora, en fin, el tablero también va cambiando lo que ofrece. Pero tendríamos esta colocación de trabajadores. Tentamos a la suerte. Si la tirada que obtenemos con los dados de aldea no nos ofrece unas combinaciones satisfactorias para donde habíamos colocado nuestros trabajadores, bueno, pues ese tentar a la suerte nos ha salido mal y a lo mejor alguna ubicación no la podemos lograr. Donde no podemos lograr hacer nada en las ubicaciones, el juego compensa un poco a aquellos que no han tenido éxito y le proporciona, por cada trabajador que haya tenido la localización fallida, le proporciona las fichas de lección aprendida. Esto te lo llevas a tu tablero personal, donde no hayas sido capaz de conseguir una acción, y estas fichas de lección aprendida en próximas rondas te van a permitir o incrementar o reducir el valor del dado en 1, como máximo hasta 6, como mínimo hasta 1, y no se puede pasar del 1 al 6 o del 6 al 1 con este sistema. Pero te permitirían un poco trabajar sobre el azar, y esta es la manera que tiene el juego de tratar de equilibrar un poco y que aquellos jugadores que fallan en tentar a la suerte no se queden tan descolgados y tengan la opción en rondas siguientes, bueno, de tratar de acertar un poco más con sus apuestas de tentar a la suerte. Principalmente lo que vamos a hacer en estas ubicaciones es conseguir los diferentes tipos de recursos para poder construir las cartas. De partida vamos a empezar cada jugador con 2 de estas cartas de mejora, podremos conseguir más durante el juego. Tenemos un límite de cartas de confort, de artículos de confort. Podemos tener un límite en nuestra mano al final de cada turno y podremos construirlas sin límite durante la partida. En las cartas de mejora, lo que tendremos será un límite máximo de mejoras construidas en nuestra zona de juego. Bueno, pues con esos recursos que hemos conseguido, al final de nuestro turno, si disponemos de los recursos necesarios, podremos construir los artículos de confort de nuestra zona de juego. Es la fuente mayor de puntos, porque aparte de los puntos que nos conceden directamente, también dan puntos si conseguimos realizar otras acciones, si conseguimos emparejar cartas, e incluso podemos almacenar cosas en las cartas que nos van a dar puntos. Las cartas de mejora, cuando vamos al taller, tenemos que pagarlas inmediatamente con los recursos que nos dan, y nos van a dar nuevas opciones de conseguir puntos, también porque nos ofrecen puntos directamente y puntos por otras cuestiones, y además también algunas cartas nos van a permitir ubicar dados, en lo que se denomina las parcelas. Bueno, pues así tenemos este juego. Colocación de trabajadores, tentando a la suerte. Bueno, y llegamos a Maple Valley, que no Meeple Valley, Maple Valley. En este caso ha llegado la primavera al valle, es el primer día de primavera, y los animalitos de Maple Valley se están preparando para el festival anual de primavera, mientras los adultos preparan la aldea. Los adultos serían los personajes que hemos representado en Creature Comforts. Los más pequeños se ocupan de buscar en el bosque los ingredientes necesarios para preparar sus variadas y magníficas aportaciones a la celebración. Y en Maple Valley ahora vamos a ser los pequeñitos, los hijos de los de Creature Comforts, vamos a ser ahora.
Reúne tu grupo de talentosos amigos para recorrer las distintas rutas de Maple Valley, preparar un surtido interesante de aportaciones que combinen bien y asegurarte de que todo está listo para que empiecen las fiestas antes del anochecer. Tu objetivo es ser el animalito que aporta más alegría al festival, obtendrás la mayoría de tus puntos completando aportaciones, sobre todo aquellas que combinen bien con actividades divertidas y que incluyen alguna forma de obtener puntos extra. Bueno, y con ese objetivo nos vamos a introducir en este Maple Valley. Diferencias importantes. Bueno, pues aquí ya no hay dados, ya no hay tirada de dados, ya no hay colocación de trabajadores y ya no hay tentar a la suerte. Pero el fondo del juego sigue siendo el mismo. En este caso vamos a contar de partida con un tablero diferente. Esto ya no es la casa de nuestra familia, esto es nuestra mochila. Y ya no tenemos un número de trabajadores, antes teníamos una serie de trabajadores para colocar de nuestra familia. Ahora tenemos al pequeño de la casa, pues antes teníamos al zorro, pues ahora tenemos al zorrito. Y nuestro personaje, al igual que el resto de los jugadores, van a partir desde la aldea del valle. Y en nuestra mochila, pues vamos a llevar nuestros cubitos con los que aportaremos a la fiesta que se está preparando en primavera, con las aportaciones que podamos cumplir. Tendremos algún mapa de partida y algunos recursos también, que como en el otro juego hay diferentes tipos de recursos, entre materias primas y otro tipo de recursos que tendrán diferentes propósitos y también al final de la partida nos darán diferentes puntos en función del tipo de recurso que hayamos almacenado al final y que no hayamos utilizado. O sea, ahí también tenemos similitudes. Pero el funcionamiento del juego es diferente. Aquí, en función del personaje que hemos elegido, vamos a tener pues la carta que lo identifica a ese personaje, a esa familia. Nosotros ahora somos el zorrito. Y además partiremos también ya con un amigo. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, en nuestro turno, de las cartas de amigos que tengamos en la mano, vamos a jugar una sobre nuestro tablero. Y esto nos va a aportar una habilidad, pues en ese momento, o para esa ronda, y también nos facilita una manera de movernos, porque vamos a mover con estas cartas. Nuestro personaje principal se puede mover por cualquier tipo de sendero, hay 3 tipos de sendero, de agua, de roca y de bosque, pero el resto de amigos que se unan a nuestro grupo solo van a tener un tipo de movimiento. Entonces, cuando nosotros utilizamos una carta sobre nuestro tablero, es la que jugamos, y en función de los senderos que tenga, nos vamos a poder mover por los senderos de bosque, por los de roca o por los de agua. Por ejemplo, si yo jugara en mi tablero esta carta, como puedo elegir cualquiera de los 3, pongamos que elijo agua, entonces me puedo desplazar por un sendero de agua, a la localización a la que llego es donde realizo la acción. Pero si hay varios senderos del mismo tipo unidos, yo puedo hacer sendero de agua, y en lugar de detenerme aquí, y aquí es donde hago la acción. Luego, como os decía, contaba con mapas. Y estos mapas lo que me van a permitir es prolongar mi paseo por un tipo de sendero diferente por cada mapa que tenga. Un motivo, yo quisiera llegar hasta esta casilla, lo podría hacer de esta manera por senderos de roca con mi carta, y utilizando un mapa prolongar un movimiento más por cualquier tipo de terreno diferente al que estoy utilizando, y así poder realizar esta acción que me interesaba. Para eso me sirven los mapas, que podré obtener más durante la partida. En el juego va a existir un mazo bastante grande de amigos. Habrá una serie de cartas desplegadas en un mercado de amigos y un mazo de robo. Estas cartas las podremos comprar como una de las acciones del juego, y por lo tanto tendremos una pequeña construcción de mazo en la que tendremos que pagar pues una serie de recursos. Esos amigos, cuando los compramos, pasan a las cartas utilizadas en esa construcción de mazo, y en la siguiente ronda podremos recuperar todas las cartas utilizadas en una ronda, las podemos recuperar en nuestra mano para la ronda siguiente. Por lo tanto, en nuestra ronda tendremos tantos turnos como cartas tengamos en nuestra mano. Entonces, una de las acciones o de los objetivos del juego es mejorar nuestro mazo, construir nuestro mazo de amigos, para poder en cada ronda realizar más turnos, poder jugar más cartas. Y además estas cartas nos van a dar puntos también al final de la partida. Y en cada ronda, que se van marcando por estas losetas de sol, en cada una de las rondas tener más amigos en nuestro mazo y poder jugar
más cartas de amigo sobre nuestro tablero. Lo que haríamos desde nuestra mano sería, en cada ronda, ir jugando cartas de amigo por turnos, en el sentido de las agujas del reloj, hasta que agotamos todas las cartas de nuestra mano. Al final de la ronda las recuperamos y volvemos a jugar. Cuando compramos una carta de amigo nueva, pasa al final del mazo de las cartas que hemos utilizado. Las recuperaremos para la siguiente ronda. Según vamos comprando cartas, cada vez podemos jugar más cartas en nuestro tablero, podemos hacer más turnos en una misma ronda. Según va avanzando la partida, haremos más turnos por ronda los jugadores. En este juego, igual que en Creature Comforts, también el juego compensa a los que van un poquito descolgados. Y al final de la ronda, aquellos que tienen menos amigos en su mano de cartas, el juego les compensa con esta serie de cartas que son cartas de distracción, que lo que van a proporcionar a los jugadores cuando las juegan en su turno es obtener más recursos, una compensación para que tengan más recursos para que puedan comprar amigos o lo que sea, y además les permite hacer la acción para construir cartas, pero no les va a permitir moverse por el tablero. Pero es la compensación que tiene, igual que las fichas que nos permitían cambiar los valores de los dados en Creature Comforts. Estas cartas de distracción permiten a los jugadores no disponer de un turno completo como una carta de amigo, pero al menos ganar recursos, poder ir construyendo cartas de aportaciones y así ir avanzando un poco en la partida si van un poquito descolgados. Es la manera que tiene de compensar el juego a aquellos que se van quedando un poquito atrás. Nos vamos moviendo por las localizaciones. Al hacerlo, vamos a recorrer estos espacios en los que vamos a obtener recursos. Al llegar a determinadas localizaciones, va a haber una serie de fichas que nos van a permitir obtener recursos. Y al llegar a otras localizaciones, vamos a poder hacer intercambios. Aquí habrá cartas que serán variables durante la partida. Podremos hacer intercambios o podremos realizar acciones del juego, conseguir diferentes tipos de cartas para poder construirlas después, o realizar aportaciones a los eventos de la fiesta. Aquí hay similitudes. En el juego de Creature Comforts le llamábamos artículos de confort, aquí porque iban para nuestra casa, para la casa de nuestra familia. Aquí se llaman aportaciones porque lo que vamos creando con estas cartas son pues eso, las aportaciones que nuestro grupo de amigos vamos a realizar a los eventos de la fiesta. ¿Y cómo va a ser? Porque los construimos, y al construir estas cartas, la diferencia que tenemos es que estas cartas, aparte de la puntuación y combinaciones de puntos, como pasaba en Creature Comforts, estas cartas tienen unos símbolos en la parte superior, van aportando una serie de símbolos en la parte superior de las cartas. Yo, por ejemplo, construyo esta carta en mi zona de juego, puedo además colocar uno de mis cubiletes, uno de mis cubitos, en cualquiera de los eventos de la fiesta, en un espacio que tenga el mismo símbolo. Aquí tiene varias líneas, si se juega a 2 jugadores solo se utiliza esta, a 3 jugadores se añade esta línea, a 4 se añade esta línea y a 5 se añade esta línea. Por ejemplo, si estamos jugando a 3 jugadores, podríamos ubicar nuestros cubitos, por ejemplo, en el desfile, en cualquiera de las 2 líneas inferiores. Y lo mismo en las otras. Como yo he construido una aportación que tiene el símbolo de un paquete de regalo, pues podría colocar mi cubito aquí, podría colocar mi cubito aquí, podría colocar mi cubito aquí, y lo que va ocurriendo en estas aportaciones a la fiesta sería una competición de mayorías. Cuando la carta se completa en los espacios disponibles según el número de jugadores, se ve quién la ha completado, se pone en juego el efecto de la carta, que va a afectar normalmente a todos los jugadores, pero va a ser más beneficioso para aquel que completó el último espacio de la carta, y al final de la partida todo el mundo va a puntuar por los cubos que tenga aquí colocados, pero aquellos 2 jugadores que tengan más cubos se van a llevar una puntuación extra. Hacemos este juego de mayorías que viene pues como consecuencia de la construcción de estas cartas de aportaciones, que son las mismas cartas de artículos de confort del otro juego, con otro nombre, pero que añaden una nueva mecánica, una nueva competición de mayorías que en el otro juego no teníamos disponible. Además de las cartas de amigos, de las cartas de distracción, de las cartas de aportaciones y este juego de mayorías de aportaciones, también vamos a tener las cartas de parches, que serían como las cartas de mejora del otro juego. Igual que en el juego anterior, de cartas de aportaciones vamos a poder tener un máximo en nuestra mano al final de nuestro turno, vamos a poder construir sin límite.
Y de las cartas de parches vamos a poder construir un límite en nuestra zona de juego, igual que pasaba con las mejoras en Creature Comforts. Y lo mismo, nos van a dar puntos y habilidades para tratar de mejorar nuestro juego o de mejorar la puntuación al final de la partida. Bueno, así que tenemos diferencias importantes entre los dos juegos, pero ya veis que al final la parte central del juego y la parte donde obtenemos la mayor parte de los puntos se basa en construir cartas, las de mayor tamaño o las de pequeño tamaño, con nombres diferentes en cada uno de los juegos. Y por cierto, que sean las casas familiares de Creature Comfort o las mochilas de los pequeños en Maple Valley, son también las hojas de puntuación. Al darles la vuelta, con nuestras propias fichas de los personajes, podemos ir marcando, tenemos un espacio para cuando superamos 50 puntos, tenemos una referencia además de las cosas que se puntúan, y los propios tableros en los dos juegos, los tableros de jugador, son al final de la partida los marcadores de puntos. Bueno, y llegamos al momento de aportar nuestras conclusiones, que pueden ser diferentes a las de otras personas, no pasa nada. Son nuestras conclusiones totalmente subjetivas, pero quizá te puedan ayudar, porque hemos probado los dos juegos y hemos probado muchos juegos, y bueno, podemos aportar nuestra opinión y tú compararla con otras opiniones. En principio, lo que has visto son las dos ediciones normales de los juegos, ninguna de las ediciones es deluxe. Como decíamos, las ediciones deluxe lo que tienen son los recursos en madera, aquí son en troquel, podemos ver por aquí algún ejemplo, los recursos son en troquel, son así en troquel de cartón, los recursos para cualquiera de los dos juegos. Recursos en madera y un inserto, bueno, para el juego, que aquí no hay insertos ninguno, viene la caja vacía sin inserto. La desproporción del precio y el hecho de que solamente sean los recursos lo que se mejora para la experiencia de juego, nosotros las vemos totalmente innecesarias. La suma de las dos ediciones deluxe hace que el conjunto se incremente en 60 €, lo que nos parece una cantidad suficientemente importante para que puedas dedicar a otra cosa. En principio, los juegos se establecen a partir de 8 años y yo creo que es una edad excesivamente corta. Tiene una gestión y una organización y un pensar también a turnos vista, que entiendo, salvo que vosotros pueda haber, la excepción que confirma la regla, como se suele decir, niños de 8 años que sean unos fenómenos en que se puedan enfrentar. Pero yo creo que si lo entendemos como un juego familiar en el que adultos y niños van a poder jugar a la par, con las mismas opciones, no. Tendrían que ser niños a partir de 10 años, y mejor si son de más de 10 años. ¿Interesan los dos? ¿Se pueden tener los dos? ¿Cuál de los dos es mejor? Ninguno de los dos es mejor que el otro. A nosotros nos han gustado los dos por igual, nos han entretenido los dos por igual. Y no podemos decir que uno de los dos sea mejor que otro. ¿Pueden convivir los dos juegos en una ludoteca? Bueno, ahora vamos a eso. En principio, puedes decidir por las mecánicas que más te gusten. Aquí vas a tener un colocador de trabajadores que viene de la mano inseparable de un tentar a la suerte, porque esa colocación de trabajadores depende de unos resultados de los dados, que son 6 dados, 4 comunes para todos los jugadores, y luego cada uno utiliza los 2 dados de su familia, pero hay 4 dados que no conoces su valor en el momento en el que colocas a los trabajadores en las acciones, por eso tienes ese tentar a la suerte. Y aquí tienes un movimiento a través de cartas en las que puedes hacer una pequeñita construcción de mazo, y vas haciendo esos movimientos por el tablero, bueno, con cosas que te pueden ayudar para hacer los movimientos, tienes esa construcción de mazo, ese movimiento por cartas. La mecánica principal del juego es muy diferente. La mecánica central del juego, lo que aporta más puntos, es la misma. Tengo que construir cartas de artículos de confort y conseguir mejoras para mi vivienda de mi familia, y en la fiesta de primavera, como los pequeños de estas familias, los niños de estas familias, tengo que, bueno, pues ponerme de acuerdo con mis amigos para realizar unas aportaciones, construyo cartas de aportaciones y puedo tener unos parches que me dan habilidades. Artículos de confort, cartas de artículos de confort, cartas de aportaciones, cartas de mejoras para la vivienda, cartas de parches de habilidades para mi grupo de amigos. Esa es la parte central, que es idéntica. Pero cómo llegamos a eso es por esas mecánicas centrales que os decimos que son diferentes. Y entonces ahí puede estar el criterio en el que puedes decidir por un juego u otro. Creature Comforts ya deja claro que es el mismo tipo de juego, por lo menos no lo esconden, y es el mismo tipo de juego con una variación de mecánica. Por lo tanto, si tú no eres de aquellos que compras expansiones
y no te gusta tener juegos similares en tu ludoteca, sino que evitas las expansiones y evitas juegos parecidos, solo deberías de tener uno. ¿Cuál? El que te hayan gustado más las mecánicas, porque los juegos son iguales. Si eres de los que compras expansiones y no te importa tener juegos parecidos en tu ludoteca, los dos juegos pueden encajar perfectamente en una ludoteca, porque sus mecánicas diferentes dan experiencias de juego distintas, satisfactorias y compatibles en una misma ludoteca. Además, este aporta una mecánica interesante cuando construimos las cartas de aportaciones, que no lo tiene en los artículos de confort, que es participar en esas cartas de los eventos de la fiesta, en las que podemos aportar y jugamos ese juego de mayorías del juego. Por lo tanto, este juego tiene más interacción en esa competencia entre los eventos de las fiestas, y aquí esa interacción no está tan presente. Por lo tanto, también puede ser un elemento en el que a ti te haga decidir. Aquí, bueno, pues vamos a pelear un poquito con los demás en esa carrera para hacernos con determinadas cosas y les vamos a quitar el sitio. Sí creo que podrían haberlo diferenciado bastante más. Es decir, manteniendo la parte que tiene la idea del juego, creo que hubiera sido más interesante que en nuestra zona de juego tuviéramos un tablero individual, aunque no fuera de cartón, que fuera tipo cartulina, un poquito más grande, para que no se disparara en coste, y en lugar de tener cartas de aportaciones tuviéramos losetas. Y que en nuestro tablero individual, con esas losetas, fuéramos construyendo nuestra zona de aportaciones a la fiesta, en lugar de tener que construir cartas de la misma manera que lo hacemos aquí. Que tuviéramos una mecánica de construcción de ciudad, construyendo en nuestro tablero nuestra fiesta con losetas en lugar de tener que construir cartas. Nos hubiera parecido más adecuado darle ese pequeño toque de diferencia, manteniendo a lo mejor el resto del juego de la misma manera. Se hubieran diferenciado un poco más, y no solo en esas mecánicas de cómo coloco mis trabajadores, cómo me muevo y consigo los recursos. Bueno, es una idea. Por eso, en principio, nosotros no te vamos a recomendar uno por encima de otro. Te hemos aportado estas conclusiones y esperemos que sean suficientes para que tú puedas elegir. Lo bueno que tiene es que se lo puede sacar a cualquiera porque lo explicas en un momento y después de jugar el primer turno la gente lo entiende perfectamente, es un juego muy accesible en reglas, pero seguimos manteniendo que un niño de 8 años va a estar un poquito fuera de la partida respecto a personas de más edad, aunque no sean adultos, adolescentes, un poquito fuera porque probablemente le cueste un poco más gestionar todo de una manera adecuada para tener posibilidades de ganar la partida. Son juegos en los que influye el azar, porque hay varios mazos de cartas en los que van saliendo las cosas, pero tú tienes posibilidades de adaptarte a eso, mitigar el azar, y nunca te vas a ver desplazado, y siempre vas a tener opciones de hacer cosas. Además, los dos juegos tienen sistemas para evitar que alguien se quede excesivamente descolgado, porque es un juego ligero en el que se trata de que todo el mundo se lo pase bien. Y en principio, nada más, nos parecen juegos interesantes y recomendables en este rango de juegos ligeros. O sea, nosotros o podemos jugar esto o podemos jugar un Cascadia, en función de si queremos jugar con losetas o queremos jugar más con cartas y con colocación de trabajadores y demás, pues podemos jugar uno u otro. Estarían en ese rango de juegos. Pues si queréis saber cualquier cosa sobre los dos juegos que no hayamos comentado, pues nos podéis preguntar, dejarlo en comentarios, y nosotros os dejaremos en la descripción del vídeo donde nos podéis encontrar en redes sociales. Como siempre, os animamos a que os suscribáis al canal de Minimipel si os gustan nuestros vídeos, que activéis la campanita para que os lleguen notificaciones de cuando publicamos nuevo contenido, como esta comparativa entre Creature Comforts y Creature Comforts Maple Valley, de la misma autora, de la misma editorial, en español, por Gen X Games, con edición normal y deluxe, y con todo lo que hemos dicho, decidir vosotros ya cuál queréis comprar, o si queréis tener los dos en vuestra ludoteca. O si los tenéis, pues vuestra opinión. A lo mejor a vosotros sí os gusta más uno que otro. En fin, dejárnoslo en comentarios. Pues muchas gracias a todos por seguirnos aquí en el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa, y nos vemos con próximos contenidos. Adiós.